Para realizar el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados, partimos de una tabla de frecuencias realizada con un análisis de datos agrupados, donde tenemos las clases, límites de clase, límites de clase real, marca de clase, frecuencia de intervalo, frecuencia acumulada. Las medidas de tendencia central son la media, mediana y moda. Para calcular la media, se debe realizar un promedio de los productos de la marca de clase por la frecuencia de intervalo. Vamos a determinar la columna de los productos de la marca de clase por la frecuencia de intervalo. Si multiplicamos la marca de clase de cada una de ellas por la frecuencia de intervalo. Esto se realiza con cada una de las clases. Multiplicamos marca de clase por frecuencia de intervalo y así sucesivamente para esta muestra de 8 clases. Marca de clase 128 por 2. Se realiza la suma de esos productos y entonces la media es igual al promedio de esos elementos. La sumatoria fue 9040 entre 128. Entonces 9040 entre 128. Se realiza la división y eso es igual a 70.63. Este es el valor de la media. De la misma manera vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, primero debemos ubicar en la columna de las frecuencias acumuladas donde se encuentra la clase mediana. La mediana, primero vamos a buscar en la frecuencia acumulada el que sea mayor o igual a la mitad de los datos de la muestra. En este caso la muestra es de 128 datos. La mitad de 128. Primero ubicamos la mitad de los datos, que sería 64. Esto vamos a buscar un valor en la columna de FA. El primer valor que sea mayor o igual a 64. En este caso, este es el valor 96. Entonces toda esta clase se le conoce como clase mediana. Entonces aquí vamos a buscar todos los datos de la fórmula. La fórmula para la mediana es límite inferior de la clase real. Por lo tanto, la mediana es igual al límite inferior de la clase real. Estas son las clases reales, límite inferior, límite superior. Entonces el límite inferior en este caso es 68.5 más, y aquí vamos a introducir la otra parte de los otros datos, la mitad de los datos. La mitad de los datos son 64 y esto va a ir menos la frecuencia acumulada anterior. Este es un valor de posición, no es una resta de un menos 1. Significa que de la frecuencia acumulada de la clase mediana, la anterior es la que vamos a considerar. En este ejemplo sería 44.
y ese resultado se va a dividir entre FI. ¿Cuál frecuencia de intervalo? La de la clase mediana. Entonces FI sería este valor entre 52. Y esta división además se va a multiplicar por el intervalo de clase. El intervalo de clase es el valor que ya se había calculado para construir la tabla. En este caso es 17. Se hacen las operaciones y aquí lo recomendable es que lo hagan por separado. Por lo tanto, la mediana es igual a 68.5 más, primero se hace la resta, 64 menos 44 entre 52, 64 menos 44, ¿sí? Eso da 20. 20 ahora entre 52, eso da 0.385 y eso se multiplica por 17, que nos da 6.53. Por lo tanto, ya finalmente se hace la suma, que es 75.33. Ese es el valor de la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. La moda para datos agrupados se define como el límite inferior real más el incremento de la frecuencia de intervalo de la clase mediana con la frecuencia de intervalo anterior entre ese mismo valor de incremento más el incremento de la frecuencia de intervalo menos la frecuencia de intervalo inferior a la clase modal en este caso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para la moda es identificar la clase modal. Para eso se va a ubicar ahora en la frecuencia de intervalo, se va a buscar cuál es la frecuencia mayor. Entonces ubicar en FI la frecuencia mayor. Puede haber más de una. En este caso, para este ejemplo, solo tenemos el valor 77. Tampoco es requisito que va a quedar en el mismo lugar la clase mediana y la clase modal. En este caso quedan sobre la misma clase, pero pueden quedar en distintas clases. En este caso, en este ejemplo, coincide la clase modal y la clase mediana. ¿Por qué? Porque FI es 52 la mayor y se encuentra en esta clase, la clase 5. Entonces, ya que ubicamos la clase modal, vamos a sustituir la fórmula. La moda entonces es igual al límite inferior de la clase modal. Límite inferior otra vez es 68.5. 68.5. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es identificar estos incrementos. Tenemos que restar la frecuencia de intervalo menos la frecuencia anterior a la clase modal. Entonces el incremento 1 es igual a, en este caso, la frecuencia de intervalo es 52 menos la anterior, que es 23. 52 menos 23. Entonces esto es igual a 29. El incremento 2 es una resta de la frecuencia de intervalo de la clase mediana, que también es 52, menos la inferior, que es 28. Entonces aquí sería 52 menos
menos 28. Se hace la resta. En este caso es 24. Entonces, este valor se va a sumar más y aquí se va a estudiar incremento 1 entre incremento 1 más incremento 2. Incremento 1 fue de 29 y eso va entre este mismo incremento 29, pero ahora más el otro incremento que son 24, y esta división multiplica a el incremento, el intervalo de clase, que en este caso también es 17. Vamos a hacer las operaciones por separado. Entonces la moda es igual a límite inferior de la clase real 68.5 más, se hace la suma y después 29 entre la suma. Entonces esto es igual a 29 entre la suma de 29 más 24, y ese resultado se multiplica por el intervalo de clase, que es 17. Entonces ese resultado por 17, y finalmente nos da 930 más el intervalo de clase modal, que fue 68.5 más 9.30. Entonces la moda para este ejemplo es 77.8. Si revisamos los intervalos de clase, podemos ubicar que la mediana debe quedar en el rango de los límites de clase. Nos dio 75.33 y debe quedar entre 68.5 y 88.5. Como la clase modal también quedó en esta clase, entonces la moda también debe estar en ese rango, que es de 68.5 a 88.5, y nos dio 77.80. Es una manera de confirmar que no nos salimos de este rango al realizar las operaciones y ubicar la media, mediana y moda.